Noches con todos. Bueno, como comentó el ingeniero Carlos Caballero, es un gusto tenerlos a todos nuevamente. Ya teníamos un tiempo un poco ausentes, nuevamente estamos comenzando con las conferencias y esperamos mantenerlo de esta manera. Para mí es un gusto presentarlo al doctor Alexander. Es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como director técnico de la empresa PISAPIC, que sea en Lima, Perú, y es el responsable del desarrollo y ejecución de programas preventivos en las áreas de salud ambiental y animal en las principales empresas pertenecientes a los sectores avícolas, ganaderos y porcinos. Doctor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros esta semana y esperamos bueno, que el conocimiento que usted nos pueda compartir sea del agrado de todo el público que tenemos ahora presente. Y bueno, la sala es toda suya. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los técnicos que nos acompañan el día de hoy. Un gusto poder compartir con ustedes esta noche un poco de la experiencia de campo que tenemos en PISAPIX. Ya en este momento, bueno, el día de hoy vamos a hablar básicamente de lo que es un programa de control de roedores en la industria avícola. Ya, así que preguntas al final de la disertación. Ya, vamos a empezar entonces. ¿Se ve ahí, doctor? ¿No? Ya. No, ¿Ahora sí? ahora ¿Aún sí. no? ¿Ahora sí? Y ahora sí. Vamos entonces. Manejo integrado de roedores en la industria avícola. Una breve definición de plaga. Son aquellos animales o insectos que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos. Son invasivos y su presencia resulta molesta y desagradable. También producen daños en las estructuras, contaminan alimentos y son vectores para la propagación de enfermedades, entre las que se destacan las transmitidas por alimentos. Puntualmente vamos a ahondar lo que es roedores. Manejo integral de plagas, en general también es un sistema que utiliza todos los recursos necesarios por medio de procedimientos operativos estandarizados para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas. Siempre que hay una plaga vamos a estar expuestos a un problema, llámese de tipo sanitario principalmente, ¿no? Entonces, la idea es que sea la repercusión lo menor posible, ¿no? Es un sistema preventivo que se adelanta a la incidencia y el impacto de las plagas en los procesos productivos. Problemas que ocasionan las plagas. Estrés, porque la sola presencia de una plaga incomoda a las aves, ¿no? Esta incomodidad se traduce pues, en estrés ampliamente conocido. Eh, Son vectores de patógenos y por tanto, pues vamos a estar expuestos a problemas sanitarios en granja o en cualquier establecimiento pecuario. Los índices de conversión se ven afectados, ¿por qué? Porque todo animal estresado, como bien sabemos, un animal estresado no convierte, no gana peso, baja la postura, etcétera. Y por ende, una menor rentabilidad. Problemas que ocasionan son vectores de agentes patógenos, producen efectos traumáticos, lesiones y estrés. En el caso de los roedores, bueno, sí, mordeduras, vamos, el ejemplo de gallinas, ¿no? Que tienen mordeduras principalmente en la zona de la enjundia y la cloaca, donde está todo ese depósito de grasa que es tan calórico y es en épocas, sobre todo en épocas de baja temperatura, pues es más interesante para los roedores, ¿no? Las mordidas que se van a producir ahí en gallinas y también cuando la infestación es muy elevada en pollos de engorde, vemos que también sufren ataques las aves. Alergias a los operarios, mermas a la rentabilidad, por ende, ¿no? Los principales patógenos, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Strepto, Bacillus subtilis, Corynebacterium, Staphylococcus y Aspergillus. Vamos a ver los más comunes. Los más comunes son Salmonella, E. coli, Aspergillus. Bueno, hay que mencionar acá este caso puntual de Salmonella. Si nosotros tenemos un problema de roedores, estamos expuestos a tener un problema de salmonela, como también si tenemos un problema de moscas o si tenemos un problema del fitovirus, cualquiera de los tres, basta uno de ellos y ya estamos expuestos a un problema por salmonela. Entonces, dos o más ya pues se complica un poco el panorama, ¿no? Pero siempre hay opciones para controlarlo. Las enfermedades transmitidas por alimentos más conocidas en las industrias agroalimentarias y pecuario se deben a la presencia de roedores,
insectos rastreros, voladores y aves. Vamos a hablar de roedores. El control de los roedores sinantrópicos, este término tan usado en nuestro medio. ¿Por qué? Porque se encuentran este tipo de roedores donde está el ser humano y las actividades propias que realiza el ser humano, ¿no? Entonces, vemos aquí en la imagen, estamos en campo y se está haciendo un programa ahí de control complementario. Entonces, vamos a encontrar roedores no solamente de todas las edades, de diferentes edades, sino también de diferentes comportamientos, de diferentes hábitos. Vamos a ver esto más adelante. Las especies peruanas más comunes, el ratus norvégicos principalmente, el orizomis, el Microrhizomis, que es más pequeñito, el mus musculus, el ratón doméstico tan conocido, y 100 especies más. Biología de las ratas, vamos a hablar de las ratas un poco, las más comunes, la rata noruega, ¿no? De Ratus norvegicus y el ratus, son los dos más comunes que tenemos en nuestro medio, siendo el Ratus norvegicus, pues, que vamos a encontrar a ras del suelo, en desagües, mientras que el ratus, pues lo vamos a encontrar no solamente en el piso, sino también haciendo pues madrigueras en los techos. Si tenemos instalaciones que tienen un aislamiento, entonces vamos a tener el roedor presente en estos casos también, ¿no? Vemos las características diferenciales entre uno y otro. El peso adulto es más grande, el Ratus norvegicus, el ratus. La longitud de la cola, predominantemente mayor Ratus norvegicus. Una forma interesante para poder diferenciar las evidencias, porque muchas veces lo que vamos a encontrar son evidencias de la presencia de los roedores, y no tanto así los roedores. Los roedores los vamos a ver mayormente en horas de la noche, a menos que haya una infestación masiva que los podamos encontrar durante el día, ¿no? El excremento en forma de cápsula en Ratus norvegicus y el ratus en el excremento en forma de uso. Otra forma para diferenciar muy práctica, las madrigueras, los ratus norvegicos, para hacer las madrigueras en el suelo, en el subsuelo, debajo de los galpones, al costado de los galpones, y el ratus pues, en los techos, en los tejados, donde haya material aislante también. A la alimentación, básicamente omnívora de Ratus norvegicus y el ratus granívora. Características: 4 incisivos, posee 4 incisivos, 2 superiores y 2 inferiores. Tiene un crecimiento constante. Por eso la necesidad que van a estar roe todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el crecimiento hace constante, deben de sufrir desgaste estos dientes. ¿Correcto? Un crecimiento de 8 a 12 centímetros por año. Entonces, si no va a roer, van a crecer estos dientes. Desgaste de los incisivos por flotación, formando un cincel, conocido como borde oclusal cortal. Para darles una referencia, si tenemos un fierro de grado de dureza 1, el incisivo tiene un grado de dureza 1.5. O sea, puede roer sin ningún problema el fierro. Por eso, porque puede ingresar a, llámese almacenes, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos ahí a veces estructuras metálicas, y va a ingresar sin ningún problema. Puede roer también cobre, plomo y plásticos. La percepción sensorial. El sentido de la visión siempre se menciona que es el menos desarrollado, que tiene ojos laterales adaptados para ver 360 grados y son daltónicos, es lo que siempre se menciona, pero en realidad últimamente pues se han hecho estudios, se han realizado estudios en los cuales pueden dar fe de que la visión de los roedores está orientada pues a la detección de colores primarios. Gusto, el sentido del gusto, se agrupan amargo, dulce, ácido y salado. El olfato es el sentido de primordial importancia. Sí, o sea, el roedor primero va a ser atraído por el olor. Lo que el roedor le llame la atención por el olfato será lo que primero le va a atraer. Es como, por ejemplo, les menciono el caso. Si tenemos un cebo rodenticida, ¿no? Debe tener un olor agradable. Si el cebo tiene un olor agradable que le interese al roedor, pues ya es un principio para que consuma. Si el cebo tiene un buen sabor, complementado al buen olor, créanme que el consumo está asegurado y por ende el resultado, ¿no? Por olfateo, ¿qué va a encontrar el roedor? La presencia de predadores, alimento y delimitación de sendas, ¿no? Las sendas no son otra cosa que los caminos que recorren, básicamente desde la madriguera hacia la fuente de alimento.
Poseen un órgano nasal, el cual la hembra percibe el olor de la orina del macho. Muy interesante. La audición, el oído funciona como un transductor que convierte en energía mecánica las vibraciones en energía electroquímica capaz de estimular el nervio óptico. Y los sonidos que emiten mayormente son de alerta, si es que hay un predador cerca, y pues de llamado para apareo, ¿no? Los sonidos sexuales, entre otros. El tacto, la sensación táctil es el estímulo producido por un contacto leve causado por desigualdad de presión. Tienen las vibrisas, que son los pelos táctiles que están en la porción anterior de la boca, y las almohadillas plantares. Entonces, muy importante esto, el roedor prácticamente va a saber, va a darse cuenta si es que hay algo nuevo en su hábitat, va a percibir olores, movimientos, y también en caso de que se remueva la tierra donde usualmente ellos transitan, pues si esta es removida, el roedor va a optar irse por otro lado, porque hasta el grado de dureza del suelo lo tienen memorizado, por decirlo en pocas palabras. Kinestesia, memorizan cada movimiento muscular que hacen en su hábitat. Quiere decir, si el roedor de memoria sabe que tiene 100 pasos a recorrer desde la fuente de alimento hacia la madriguera, entonces eso lo tiene clarísimo. Entonces, lo tiene memorizado, ¿no? Conociendo un poco los hábitos de los roedores. El nido está compuesto de 2 o más túneles cuyo diámetro de apertura es de 7.6 centímetros en promedio y de 45 centímetros de profundidad. La madriguera funciona como residencia, defensa, almacén y función reproductiva. Estas características que estoy mencionando en esta diapositiva, la vamos a extrapolar a lo que vendría a ser una caja cebadera, porque una caja cebadera, una estación cebadera, ¿correcto? El roedor, el tiempo que llegue a consumir el cebo, pues la idea es que se demore, se tome su tiempo para consumir el cebo, se va a sentir protegido, ¿no? Y de paso, si encuentra con otro roedor del sexo opuesto, también se van a parear dentro. Entonces, estos conceptos los aplicamos, los extrapolamos a lo que es una caja cebadera. Digo caja cebadera, estación cebadera, porque en nuestro medio se usan mucho los tubos de PVC. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. El comportamiento nidico la vemos en esta imagen. Estamos al costado del cerco perimétrico de un galpón, mejor dicho, ¿no? del sardinel que forma ahí la base que delimita la pared de un galpón. Y vemos que ya hay una madriguera, hay un ingreso a madriguera y vemos restos de malla. Entonces alrededor los mismos componentes del galpón los va a usar para llevarlos dentro de su madriguera y usarlos también como aislamiento térmico, al igual que se usa pues, para las aves. El comportamiento social, viven en grupos, estos grupos son territoriales, formando una colonia, por ello que son gregarios. Tienen un rango de acción en función a la proximidad del alimento. El rango de acción en función a la cercanía al alimento varía por sexo, densidad poblacional, alimentos y estación del año, ¿no? A mayor cantidad de roedores, mayor requerimiento nutricional para esa colonia, para esa familia, ¿no? Los machos sí, definitivamente pues, son los primeros que van a consumir y los que van a consumir más. Y la estación del año. La mayor población de roedores la vamos a tener en las estaciones de frío. Entonces, muy importante, en esta época van a buscar un alimento más calórico. Las sendas, muchas veces el rango de acción no es un área, simplemente es una trayectoria, en la cual va a unir la fuente de alimento con la madriguera. Elusión o neofobia quiere decir que si un objeto nuevo es colocado en el rango de acción de la rata o ratón, este lo va a evitar hasta que se acostumbre a su presencia. Si, por ejemplo, nosotros colocamos un punto de cebado en una zona donde usualmente transita el roedor inicialmente no va a consumirlo hasta que se acostumbre a la presencia no solamente del cebo, sino también de la estación cebadera, que le va a generar una desconfianza inicial. Al término de unos cuantos días, pues el roedor ya va a sentir esa confianza y podrá ingresar. Por eso que cuando colocamos un cebo rodenticida, a veces esperamos ya al día siguiente o a los 2 días y creemos que va a haber consumo. Puede que sí, debido a si es una infestación masiva, el roedor no va a tener reparos, pero si la infestación es moderada
lo más probable es que el roedor pues, se tome el tiempo pues, para adecuarse, para aceptar, mejor dicho, a esta nueva estructura. La dominancia, la organización social involucra una estructura jerárquica, hay un macho alfa, un dominante, beta y el resto que son los omegas. Comportamiento alimentario, la cantidad diaria de alimento ingerido depende de qué? El contenido energético en función a la estación del año, ¿correcto? La demanda calórica, igual que la anterior, y la neofobia a los sabores. Vamos a ahondar un poco de esto, en esto. Un ambiente cambiante puede causar la interrupción de la alimentación. Sí, definitivamente, hasta que se acostumbre a la presencia de un nuevo cebo. Puede estar colocando un cebo nuevo, que sea muy bueno, que nos va a asegurar un mejor resultado, pero vamos a esperar un par de días a que el roedor se acostumbre al cebo como estructura nueva dentro de su hábitat, hasta que comience a consumirlo. Aunque la comida no cambie ni se mueva, también, así es. Un cambio en las condiciones de un punto de alimentación puede reducir el consumo, así es también. Y una nueva comida puede producir una ilusión temporal, lo dicho anteriormente. Control directo, los rodenticidas anticoagulantes más usados a nivel mundial y predominantemente, como vemos acá resaltado, el Brodifacoum y bromadiolona, ¿correcto? El Brodifacoum, sí, por lo general el, es la mitad del consumo como dosis letal. Estoy refiriéndome de la bromadiolona, pero al final van a tener el mismo resultado, ¿no? El mismo efecto en el roedor. Control físico, construcciones a prueba de ratas, de ratones. Hay que mencionar algo acá interesante, porque si nos dan a escoger, hay que saber bien, ¿no? Qué características, qué costumbres tienen. Tanto las ratas como los ratones, pues, nos van a dejar deyecciones, orina, por donde quiera que estos pasen. Pero el ratón es mucho más contaminante que la rata, puesto que el ratón, por donde quiera que circula, va dejando deyecciones, orina. En cambio, la rata no. La rata tiene lugares ya estratégicos, zonas ya preestablecidas en los cuales vamos a poder evidenciar su presencia, ¿no? No van a ir desperdigando por todos lados excrementos, sino simplemente van a ellos mismos a delimitar qué zonas van a usar para este fin. Mallas metálicas de 6 milímetros en promedio de grosor, un espesor mayor a este, como que le vamos a complicar al roedor el hecho de poder morder. Entonces, mientras más delgado, va a ser más fácil que puedan haber roeduras. Las ratas penetran aberturas de 14 milímetros y son muy flexibles. Son muy flexibles. Una vez que haya pasado ya prácticamente la mitad de la cabeza, ya el roedor por completo ingresó. Son muy amoldables a las estructuras. Tarimas a 30 centímetros del piso en caso de almacenes. ¿Por qué a 30 centímetros? No porque el roedor no vaya a trepar, sino porque con esta altura nos permite instalar cómodamente puntos de cebado, cajas cebaderas, jaulas de captura viva para el monitoreo. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿correcto? Piso de cemento con 10 centímetros de espesor, principalmente en áreas de almacenes, galpones, si se pudiera. Bueno, en nuestra realidad no nos permite tener pisos de cemento en galpones de pollo de engorde, pero al menos en almacenes sí. ¿Por qué? Está el alimento ensacado, esperando a ser usado, pero el roedor, cuando hace sus madrigueras, hace sus galerías, 10 centímetros de espesor o más, el roedor ya no siente el olor del alimento. Menos de 10 centímetros, como vimos hace un rato, el olfato es tan agudo que sí, va a sentir la presencia de alimento y pues va a comenzar a roer y finalmente va a ingresar desde el subsuelo hacia el interior de los almacenes. Tuberías con postes y cables con arandelas de protección, sí, porque si el roedor va a ir por cables, va a roer los cables, pues si es que lo llega a cortar, no caiga pudiendo producir un cortocircuito. Desagües con rejillas y check. ¿Para qué? Lo que salga de la granja, de nuestras instalaciones, tenga un flujo unidireccional, salga, más no hayan ingresos. ¿Ingresos de qué? Principalmente de los roedores. Por ello, las rejillas y el check. Formulación de los polvos de contacto más usados, como vemos acá, el dicloro, metomil, carbarilo, ¿no? Entre otros. Los líquidos solubles, los cebos colocados en estaciones plásticas con llave. Vuelvo a reiterar el uso de estaciones plásticas con llave, puesto que anteriormente hemos tenido casos de que
el cebo rodenticida prácticamente desaparecía, pero no veíamos roeduras. Entonces, el manipuleo del rodenticida como tal solamente debe ser realizado por una sola persona que maneje una llave de estas estaciones plásticas cebaderas, puesto que a veces podrían llevárselo, y ha sucedido en la práctica, se han llevado el rodenticida a casa, y esto podría traer algún otro tipo de problema. Entonces, mejor estar dentro de lo que la norma nos pide, estaciones plásticas con llave. Y además de ello, la idea sería también proteger el cebo de condiciones medioambientales, como por ejemplo el polvo y la humedad. Vamos a ver unas imágenes más adelante. El uso de pellets en estaciones plásticas, porque ya está protegido, los bloques parafinados en estaciones plásticas y también en los buzones de desagüe, cerca a las líneas de desagüe, vamos a encontrar madrigueras. En el ingreso de madrigueras también podemos usar este tipo de bloques. Control químico, uso de productos específicos. En campo se usa mucho los cebos rodenticidas caseros, como los conocemos, ¿no? Que usamos ya sea frutas, algún tipo de alimento, vamos a mezclarlo con grano tal vez, y pues todo esto impregnado con el rodenticida. Si bien es cierto, la iniciativa es buena, pero se va a degradar rápidamente, se va a honguear, va a perder propiedades rápidamente, porque si no es consumido a la brevedad por los roedores, va a ser tiempo que hemos dedicado que nuestros operarios preparen este cebo, que lo instalen, y además de eso hay que hacer monitoreo a las 24 48 horas. Entonces, no es muy recomendable por esas razones, ¿no? Aplicación adecuada del producto, colocar el producto en los lugares donde sabemos que va a haber consumo porque hay un tránsito habitual de roedores. Problemas. Cuando hay ataques permanentes de los roedores, ¿qué pasa? Las aves se van a sentir incómodas, van a desplazarse de un lado a otro de la jaula o del galpón, ¿no? Entonces, como mecanismo de defensa, se van a mover, ¿no? Este movimiento significa que pierde energía, ¿no? Por ende, una pérdida de condición y estrés. Si es que son infestaciones elevadas, pues con más razón. Y por ende, mermas en la rentabilidad. Esto es algo que quiero compartir con ustedes también. Si es que tenemos la presencia o no de roedores, los pesos a la saca, ¿no? Van a verse reflejados pues una merma. Si es que tenemos un galpón que está siendo tratado con un rodenticida versus uno que no está siendo tratado. Por ende, si no tenemos buenos pesos a la saca, correcto, vamos a tener pues, una menor ganancia. El problema, muchas veces decimos, bueno, tenemos una granja, tenemos materia orgánica, tenemos producción, los roedores son cosas de todos los días. El hecho que estemos expuestos a la presencia de una plaga no es justificación para no hacer nada. Vamos a ver esto. Por otra parte, siempre cuando tenemos zonas en las cuales vamos a concentrar las mermas, ¿no? Que no estén mucho tiempo, puesto que el olor es un atrayente para los roedores. Entonces el roedor va a estar dando vueltas cerca de los puntos de acopio. Y no solamente roedores, sino también moscas. Ahora, muy importante, el monitoreo debe de realizarse muy temprano en la mañana, porque si estamos hablando de un piso de tierra, como en la imagen que vemos acá, todavía el viento pues no ha limpiado estas huellas y como temprano en la mañana tenemos humedad en el ambiente, todavía el suelo, por más polvoso que sea, pues vamos a encontrar ahí las huellas de los roedores, ¿no? Entonces podemos determinar tamaño, edad, ¿no? Y pues hasta por de dónde vienen y a dónde van, sí, también la especie, ¿no? Si son rata de techo, rata de piso. Muy importante el ojo clínico. El tipo de cebo rodenticida a usar, como vemos en la imagen, correcto, vemos un tipo de cebo que tiene un porcentaje de humedad para zonas que son áridas, un cebo en bloque y un cebo en mini bloque. Siempre en una prueba vamos a hacer lo siguiente, y eso es lo más recomendable. Hacer una prueba comparativa de 2 o 3 tipos de cebo y lo instalamos y vemos cuál de esos 2 o 3 tipos de cebo el roedor va a preferir. El roedor
la presentación que consuma el roedor, definitivamente ese será el tipo de cebo de elección y el que vamos a tener que instalar, ¿correcto? No porque tenemos una granja cerca que ha usado un tipo de cebo, nos va a dar el mismo resultado a nosotros. No, 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 para nada. Entonces, mejor hagamos una prueba previa, ¿no? El correcto manipuleo de los rodenticidas, de los cebos. Vemos ahí la imagen, tenemos ahí al operario, va a abrir una caja cebadera, ya tiene una llave y la indumentaria de seguridad muy importante siempre. Guantes, camisa de manga larga, botas, ¿no? Pantalón no short, ¿no? Un filtro nasal, ¿correcto? Y bueno, vemos ahí que va a proceder a abrir el punto de cebado y va a hacer la reposición de cebo según sea necesario. El adecuado manejo, vemos una herramienta complementaria muy necesaria, son las jaulas de captura viva. Vemos que los roedores van a transitar pegados a un zócalo siempre y vemos que aquí ya hay puntos en los cuales ya estuvieron escarbando. Vemos que la tierra está removida inclusive. Entonces la recomendación sería, así como instalamos puntos de cebado, también instalar trampas de captura viva para hacer el monitoreo que vamos a determinar la dinámica poblacional, si es que la población presente se mantiene, disminuye, aumenta. Entonces, muy importante. Lo esperado es que la población inicial, al cabo de una semana de haber instalado los cebos, pues vaya disminuyendo y las capturas, y por ende, a menor captura, ¿no es cierto? A menor cantidad de capturas, menor población. Entonces, esto debe ser una herramienta complementaria necesaria en zonas críticas, ¿correcto? Vemos acá también, junto a oficinas, sabemos que el roedor va a transitar por el zócalo y ya tenemos ahí una jaula de captura viva esperándolo, ¿no? Entonces, muy importante considerarlo también dentro de un programa integral. Esto es lo que pasa rutinariamente en nuestro medio. Que usamos los tubos de PVC. Es una buena iniciativa, sí, pero juega en contra al tiempo de vida que va a tener el cebo. Vemos acá, se va a empolvar rápido. Es un galpón de pollos de engorde, se va a empolvar rápido. Ya empolvado, el roedor no lo va a tocar. Entonces, nosotros invertimos en un resultado. Hay que maximizar esa inversión, ¿correcto? Y en la imagen del lado derecho vemos un tubo de PVC de mayor diámetro, que si bien es cierto, está consignado de todas maneras en un mapa. Vemos que está aquí numerado. Esto es muy bueno para un tema de monitoreo. Y alguien tuvo la iniciativa de pintarlo de color negro en su interior. Entonces alguien dijo, bueno, pues el roedor quiere privacidad, pintémoslo de color negro. Pero créame que el roedor con este diámetro no se va a sentir tranquilo, se va a sentir observado, se va a pasar, va a estar poco tiempo, y si es que ingresa, y seguirá su trayectoria. Entonces lo que queremos es que se tome el tiempo para consumir el cebo. Muy importante el monitoreo. Vemos ahí el operario. Muy importante aquí el operario debió estar usando guantes, pero vemos las roeduras en el cebo. Entonces, quiere decir que este cebo pues, ha sido consumido y por ende el roedor que lo consumió debió, o en ese momento ya a lo mejor hasta pudo haber estado agonizando, debió morir o ya estar agonizando en ese momento. Entonces, la alternativa complementaria del uso de jaulas de captura viva, esta es la explicación, ¿no? Vemos, entonces, que al haber captura, vemos tamaño, edad, principalmente, y el número de población actual. Entonces, muy importante considerarlo. Hablemos un poco de este control directo usando este método físico, las trampas de captura viva de tipo Tomahawk. Va a ingresar el roedor, se cierra, ingresa por acá, bueno, que ya está cerrado, esta plancheta, y acá va a estar el cebo, se cerró y pues podemos determinar las características de la especie. También complementar con trampas de tipo guillotina, pegamentos también, barreras eléctricas, inundaciones, incendios, también son una forma interesante de poder controlarlo. Vemos aquí esta imagen, la captura de una especie también, la captura viva. Los métodos biológicos, de verdad que son bien discutibles los métodos biológicos, no solamente en control de roedores, el control de moscas es otro ejemplo puntual, ¿no? Muchas veces queremos con un elemento,
en este caso, el uso de predadores como lechuzas, hurones, gatos, perros, cernícalos, controlar los roedores. Y es discutible. No nos va a dar buen resultado porque si de repente voy a poner un ave de presa y el solo ruido que emiten estas aves de presa estresan a las aves, ¿cierto? Y un animal estresado, ya sabemos, va a afectar la postura, va a afectar la ganancia de peso. Entonces, la eficacia se discute. Y les comento algo más, un ejemplo que tuvimos hace unos años en un plantel de reproductoras, en el cual alguien tuvo la buena iniciativa, pero ahí nomás quedó, de colocar gatos. No es lo mismo un gato que se enfrente a una rata que un gato que se enfrente a 100 ratas o 50 ratas. Ese gato se va a ir corriendo. Entonces, el control biológico no funciona. Y les comento lo que sucedió. Bueno, de un momento a otro encontramos que no había presencia de roedores cuando instalaron los gatos. Sorpresa, pues llegamos después de un tiempo a hacer la visita. No habían roedores, pero teníamos un problema. Los operarios residentes nos llamó la atención que las señoras no salían embarazadas y bueno, se hizo descarte de toxoplasma y todas las damas dieron positivo. Entonces, el exponer al personal o a la familia del personal a este tipo de problemas también es un tema bien delicado. Mejor los gatos dejémoslos para la casa. El control químico que estamos hablando, que nos da mejor resultado y que es mucho más asequible. Y la eficacia, no hay nada que discutir con el control químico versus un control biológico. El monitoreo permanente, ¿sí? Vemos acá los puntos de cebado, si es un cebo blando, un cebo en pasta, vemos que simplemente se quedó la bolsa vacía, entonces al terminarse, inmediatamente hacer la reposición del cebo. El monitoreo temprano en la mañana, en esta imagen vemos pues que el roedor ya había consumido el cebo y decidió acercarse un poco más a los galpones, establecer su madriguera, pero ya como estaba a nivel sistémico, tenía el efecto ya del rodenticida anticoagulante, pues finalmente terminó muriendo. Pero hasta poco antes de morir intentó hacer su madriguera al costado de los galpones. Temprano en la mañana siempre el monitoreo. Vemos acá los roedores moribundos también. Es importante esto, no olvidar el monitoreo, no basta con la instalación de los cebos, ya sea, inclusive, los cebos líquidos también son una alternativa interesante. Evaluación del consumo, lo que hablaba hace un rato. Doctor Pedro, hay un micrófono por ahí activo. Ya, perfecto. Evaluación del consumo, vemos acá, hay que evaluar una prueba comparativa, justo vemos dos tipos de cebos y vemos que hay roeduras y había consumo también. Entonces, uno de los dos iba a ser el cebo de elección. Indicios, muy importante, el ojo clínico. El ojo clínico, el operario. El operario, quien va a hacer el monitoreo, tiene que ser una persona que esté comprometida con esta labor. Entonces, se fije un horario, una metodología de trabajo, ¿no? Y que pues es nada mejor que alguien involucrado con lo que hace, ¿no? Vemos acá las huellas, en unos roedores, pues, un ratus norvégicus muy grande, definitivamente, y una infestación masiva que vemos hacia excremento. Los indicios, vemos las huellas masivas, entonces, muy importante esto, estar siempre dándose una vuelta y viendo pues qué encontramos, ¿no? Y aquí en caso de este suelo que es un poco más arenoso, vemos ahí las huellas por todas partes, ¿no? Y los roedores que daban vuelta no solamente al almacén, sino también a las oficinas. La presencia de excremento siempre nos va a dar también una referencia exacta. Debajo de las jaulas, ¿no? de la jaula donde es un galpón de gallinas de postura comercial, vemos que hicieron inclusive su madriguera debajo de las gallinas, de las jaulas, en el mismo excremento. Entonces, tenía un buen aislamiento térmico, comida y agua a disposición. Vemos acá, esto se hizo, la visita, primero realizamos la visita el día anterior,
no se encontró nada. Al día siguiente, pues encontramos que durante la noche habían estado cavando los roedores y pues todo eso en unas cuantas horas nomás. Entonces, el monitoreo por esa razón debe de ser permanente. Entonces, estamos cerca, en esta imagen, estamos cerca de los galpones, hay una línea de agua, hay alimento también, más fácil imposible, muy importante. Y si tenemos una fuente de agua, o en este caso, bueno, fue una fuga de agua, también el roedor no va a tener mayor dificultad. Entonces, hay una fuente de agua, ¿qué más quiere? Vemos acá indicios, ahí han estado cavando recientemente y bueno, el mejor disuasivo fue que el suelo era muy pedregoso, así que el roedor no lo pensó 2 veces y se fue a otro lado. Vemos debajo de las jaulas, el punto de recojo de huevo, vemos ahí un ingreso a madriguera en el mismo excremento, las huellas frescas durante la madrugada, durante la noche, y vemos diferentes puntos en los cuales los roedores ya estuvieron haciendo madriguera. Y nada más indeseable que encontrar excremento en las mismas, en el mismo comedero. Algunas consideraciones extras, si tenemos, y al menos en la costa peruana tenemos zonas desérticas, pero si no hay una granja, hay zonas de sembrío cerca. Entonces los roedores van a estar yendo y viniendo entre una y otra zona. Entonces siempre es bueno, como se dice, estar en buenos términos con los vecinos, porque a lo mejor el vecino que está sembrando algún tipo de vegetal debe de estar teniendo un programa de control de roedores. Si no, pensar, si no lo tiene, bueno, pues podemos hacerle la sugerencia, porque después, cuando llegue el periodo de cosecha, nos va a mandar el problema a la granja. En campo vemos las madrigueras, vemos aquí, vemos donde hay zonas de malezas, siempre colocaron cebo, ya se lo consumieron. Y aquí lo que nos llama la atención fue que tenemos el punto de acopio, tenemos frutales y vemos que faltan hojas. Estas hojas donde terminaron, aquí abajo, haciendo nido. Entonces tienen el punto de acopio de alimento, tienen un refugio, una línea de agua y pues tienen ahí para hacer un nido. Entonces, todo esto lo tenemos que ver en el día a día y las medidas correctivas también en el día a día. Entonces, aquí no esperaron, esto nos da referencia a una infestación masiva, se cayó el fruto pues, y automáticamente procedieron los roedores y aquí no esperaron a que se caiga y pues consumieron el fruto, ¿no? Ordenamiento del medio, en pocas palabras, lo que no usemos en nuestras instalaciones lo descartamos. Porque si el roedor llega y encuentra esto, pues dice, aquí yo me quedo, aquí nadie me va a mover, nadie me va a dificultar el instalarme, ¿no? Entonces, interesante. Igual en este caso, en este molino, esta área colindante de un molino de alimentos, pues se removían después de varios meses estas tarimas y mientras pues ya teníamos unas cuantas generaciones de roedores. Así que si queremos evitar esto, pues remover lo que no se usa. Sí, en este lugar se removió todo esto y rápidamente se pudo hacer un control. Programa de control, diagnóstico de la situación. Hay roedores, no hay roedores. Si es un centro pecuario, de todas maneras vamos a encontrar de mayor o menor cantidad de roedores. Definición del área de trabajo, ¿cuántos metros cuadrados significa para nosotros? Nuestras instalaciones, cuántos metros cuadrados tenemos para poder armar un bosquejo del programa de control. Análisis de las variables bióticas y abióticas, si hay alimentos, si hay refugios, si hay agua, correcto, si hay instalaciones, ¿no? Que faciliten o no la presencia de roedores. Revelamiento de las poblaciones a combatir, un estimado poblacional, ¿no? Control directo inicial, la colocación de cebos, hacer una prueba previa para que el roedor escoja el tipo de cebo que usaremos. Control de ectoparásitos, si en las instalaciones no tenemos ni perros ni gatos, si tenemos una infestación de pulgas, vayamos pensando que tenemos un problema de roedores. Ordenamiento del medio, como dije, lo que no se usa se desecha. Control directo complementario, la evaluación, el monitoreo, el mantenimiento de los cebos rodenticidas, la reposición, vigilancia del medio y establecimiento de estaciones centinelas. Muy importante el uso de las jaulas de captura viva, como mencioné hace un rato. El ABC del éxito o el fracaso. Los errores comunes en el control de roedores. Una falta de una inspección minuciosa, por eso dije,
la persona que haga esta labor debe ser alguien involucrado, alguien comprometido con la tarea que le estamos encargando, ¿correcto? Que se tome el tiempo para hacerlo. Falla de identificación de la especie, saber si nuestros problemas son ratas, ratones, si son ratas, si son de piso, son de techo, ¿no? Falta de aceptación de rodenticida. Definitivamente, si es un cebo que no va a ser aceptado, estamos perdiendo el tiempo. Falta en tiempo de cebadura, hay que esperar un tiempo prudente antes de hacer el primer monitoreo. Número de estaciones cebaderas que estén en función al estimado poblacional de roedores que tengamos instalados y que estas estaciones cebaderas estén en áreas donde habitualmente transitan los roedores. Buena ubicación del cebadero, lo dicho. Falta de inspección de áreas adyacentes. No basta con hacer la inspección dentro de nuestras instalaciones, ver qué hay más allá de nuestro cerco perimétrico. Si hay una sequía, si hay sembríos, si hay otra granja. Entonces, es muy importante ver eso también. Abundancia de alimentos palatables compiten con los cebos que vayamos a colocar. Entonces, la idea es buscar que no haya una competencia directa entre ellos, ¿no? Para que el roedor opte por el cebo rodenticida. Tipos de cebos por especie, puedo estar usando en bloque, cebo blando en pasta, pellets, etcétera. Cebos en mal estado, cebos, esto mayormente se aplica a cebos una, que Doctor Alex, disculpe, se ha apagado su micro. Doctora, su micrófono, por favor. O Ok, sea, ahora sí, ahora sí. no sé. ¿Hasta dónde se escuchó? ¿El punto 8 creo o 9? Doctor Pedro, 8. hasta el 8. Perfecto. Listo, listo, gracias. Abundancia de alimentos palatables que no compitan con el cebo que estamos instalando, ¿no? La idea es que el roedor prefiera el cebo que nosotros estamos instalando ahí para que sea consumido. Tipo de cebos por especie, puede usar cebo en pellet, bloque, pasta, etcétera, cebo líquido, pero la idea es que pues, una prueba previa nos haya asegurado cuál tipo de cebo vamos a usar. Cebos en mal estado, esto principalmente se va a dar en cebos, los cebos caseros que preparamos se van a deteriorar rápido, ¿no? O cebos que han sido colocados, llámense, en tubos de PVC y que se empolvaron y que dejaron de ser interesantes para los roedores. Y por último, la resistencia del operador. Si es una persona que la verdad no vemos que se ha involucrado con esta tarea, hacer monitoreo, reposición, buscar a otra persona pues que sí cumpla con este perfil. ¿Correcto? Importante, al realizar un control de roedores, aplicar siempre algún insecticida contra las pulgas, definitivamente, porque van a abandonar los roedores que murieron y van a buscar individuos de sangre caliente, llámese las aves, llámese a los mismos operarios y vamos a tener un problema mayor. Los problemas que empiezan en el campo los vamos a ver dónde, en las plantas de proceso de cárnicos. ¿Por qué? Porque si van a haber mermas por mordeduras de los roedores hacia las aves, o también problemas, llámese, bueno, principalmente yo andaría en este punto de las mermas por mordeduras, y otro también puede ser el problema de los patógenos, ¿no? Entonces, si voy a tener, como dije al comienzo, un problema de salmonella en granja, sé que va a darme positivo en la planta de cárnicos. Muy importante. Usar también productos eh, desinfectantes, sanitizantes para las aves en el camal de aves, ¿correcto? Listo. Muchas gracias. Adelante, doctor Pedro. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su excelente ponencia el día de hoy. Muy agradecido con usted. Le voy a dar el pase al doctor Alfredo Abregú para que nos pueda apoyar con lo que son las respectivas preguntas. Perfecto. Doctor Alfredo, buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Doctor Vera, el gusto es enteramente mío. Muy buena ponencia. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. He revisado el chat y hasta el momento no hay ninguna pregunta.
a ver a los asistentes si se animan a alguna pregunta, pueden interrumpir con el audio. Por Correcto. mientras, doctor Vera, quisiera consultarle si es que tiene alguna experiencia en controles mecánicos, tipo piscinas, en infestaciones severas. He tenido oportunidad de ver en algunas ocasiones que utilizamos piscinas para capturar algunos determinados roedores. Y algunas veces hay unas colas entomológicas que se utilizan para insectos, algunas veces moscas. A veces también la usan en el piso para poder capturar roedores. Correcto. A ver, vamos al tema de las piscinas. Eh, Se usa, sí, pero muy poco. A ver, en el rubro pecuario, lo más usado son, lo que mencioné ahorita, las colas son una opción. Las colas no, perdón. Son láminas de cal, son trampas pegantes. ¿No? El término correcto no son las colas, son trampas pegantes. Las colas entomológicas, bueno, son otra historia. Son trampas pegantes, las cuales son desechables. Sí, son una opción. Es una opción de control rápido. Yo las conozco en la noche y el roedor que haya se va a quedar pegado y no solamente uno, van a caer varios a la vez. Entonces, ¿funciona? Funciona, sí. Piscinas, no mucho, no he tenido oportunidad, te soy sincero, de usar ese tipo de mecanismo. Me inclinaría más por las jaulas de captura viva. Son eficientes, son de bajo costo, de larga vida, y me van a asegurar el resultado, porque una cosa es colocar un cebo y otra cosa es atrapar un animal, ¿no? Si voy a colocar un cebo, sé que voy a tener el resultado a lo largo de un periodo de varios días. En cambio, si voy a usar un elemento para atraparlo, solamente va a estar vigente la noche que se active y hasta el momento que se cierre, ¿correcto? Son dos mecanismos distintos que se complementan, sí, pero el tema de las piscinas no me resulta muy poco práctico, soy sincero. Doctor Alexander, la disculpa del caso, el doctor Alfredo tenía un problema con la lacto, me acaba de escribir por el WhatsApp. Sí, Voy a hacer la continuación yo de las preguntas. bien. De parte del doctor David Vargas, en una planta de alimentos donde el ratón o rata se encuentra en el paraíso, en comida generalmente fallan los cebos. ¿Recomienda los cebos líquidos? A ver, doctor, ¿puedes repetirme por favor la pregunta? Se entrecortó. Audio, Pedro, tu audio. Adelante, doctor. A ver, ¿me escuchan? Sí, Sí, disculpen. sí, 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 sí. En una planta de alimentos donde el ratón o ratas se encuentran el paraíso en comida, generalmente fallan los cebos. ¿Se recomienda los cebos líquidos? El cebo líquido es una buena opción, pero yo lo usaría en bebederos. Bebederos tipo los que se usan en laboratorio, que tienen una villa, ¿no es cierto? Un dispenser. Así sí podría ir un cebo, porque hay cajas cebaderas que tienen un recipiente para colocar un cebo líquido, pero les va a durar muy poco porque la presencia de polvillo que hay suspendido ahí en el ambiente va a hacer que se apelmace rápidamente y no va a durarles más que unos cuantos días. Entonces, si fuera cebo líquido, con esas características, con esas condiciones, para colocarlo en un bebedero tipo con villa, sí, ahí sí, sí sería una buena alternativa. Hola, disculpen, se me apagó la lacto. Doctor, otra consulta. Eh, Sí. ¿Qué nos puede hablar sobre, en el tema de monitoreos, si nos puede especificar o qué datos importantes podríamos incluir en los registros? Primero, bueno, fecha del monitoreo, tipo de cebo, elementos a usar, pueden ser jaula de captura, cajas cebaderas, etcétera, ¿no? Principio activo, todo eso debe ir consignado en el formato. Un mapa, hay que agregar un mapa que consigne los números de cebo, ubicación y bueno, a la par el tipo de cebo y los hallazgos.
Ok, ¿y cada qué tiempo lo recomienda? Doctor, ¿me copió? Creo que la señal está fallando el doctor Vera, ¿no? Me acaba de llamar, me acaba de decir que se está reincorporando nuevamente, se salió de la sala, Ah, ok. el internet está fallando. Pero está ingresando. Hay que esperar unos minutos. Creo, hay algunas preguntas en el chat, creo. Eso, 4 Sí, preguntas. hay que esperar al doctor. Pedro hizo la última de... Sí, la primera, yo hice la primera, David. La primera, sí. Ajá. Tenemos 3 más. Tengo 3 ahora. Yo también tengo un par de preguntas más. Hay 4 en total de esto, Alfredo, recuerdo. Ayúdame con la que le sigue a la que hiciste, porque solamente tengo 3. Tengo desde qué enfermedades podrían transmitir los roedores. Ah, ok, falta de Carlos Quispe, falta la pregunta de él. Yo lo tengo. Bueno, las estrategias en sí a utilizar deben depender también del grado de infestación que se tenga, ¿no? Claro, De acuerdo Adelante, doctor. a los indicios que menciona el doctor, ya podemos ir tomando algún tipo de acciones. exacto. Doctor Doctor, ¿me Vera, escucha? Sí, ahora sí. Están ahí, ya adelante está. Pedrito con la pregunta que estaba A ver, pendiente. la pregunta del doctor Carlos Quispe. Ujú, ¿Qué sí, dimensiones debería tener una cebadera para que el roedor esté más cómoda y pueda consumir el cebo? perfecto. En nuestro medio hay cebaderas comerciales, tanto de tipo tubular como tipo rectangular. ¿Ya? Mayormente, pues las dimensiones, estamos hablando de 18 centímetros en promedio por 25 centímetros, por 8 o 10 centímetros de alto. En promedio, le estoy dando medidas referenciales, pero los tipos de cebaderos usados en nuestro medio son de tipo rectangular, hexagonal y tubular. Esos son los más usados en nuestro medio. Ok, doctor, gracias. Hay Ujú. hay unas preguntas más. ¿Qué enfermedades podrían transmitir los roedores a las aves? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, todas aquellas, bueno, vamos a hablar gastroentéricas, problemas gastroentéricos son los que más vamos a encontrar. E. coli y salmonella son los más frecuentes. Hola. Sí, le estamos Sí, copiando, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, lo escuchamos, Los bueno, lo más, escuchamos. los más frecuentes son problemas por salmonella e. coli. Son los más comunes en nuestro medio. Ok, ok, Ujú. gracias. ¿Cuál debería ser el porcentaje de mortalidad en roedores para que se considere que el cebo que se está utilizando tiene una buena eficacia? Perfecto. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, en campo lo que nosotros tenemos es al término de 7 días post aplicación, estamos hablando de un 60-70% de mortalidad. Ya es una buena cifra. Ya es una buena cifra. Por eso es importante hacer monitoreo y cómo tenemos un estimado poblacional, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Pero lo vamos a ver esto más detalladamente en función a las capturas del día 1, sumado a las capturas al día 15. Vamos a tener un registro. En el registro que hablamos hace un rato de cómo se debería ser el formato de monitoreo,
Algo que no, creo que no mencioné fue incluir capturas, el número día a día. Entonces, a menor captura, luego de haber empezado con el consumo inicial y haber pasado una semana, 10 días, 2 semanas, si vemos que las capturas van disminuyendo, lo asociamos directamente a la mortalidad. ¿Correcto? Correcto, doctor, muchas gracias. Ujú. Otra consulta de Silvana. Doctor, buenas noches. ¿Qué debemos Buenas noches. considerar qué debemos considerar para escoger el cebo adecuado según las diferentes especies de roedores? Palatabilidad. Primero, en nuestro medio tenemos cebo en pellet, bloque, pasta, ¿no? Mini bloque, todas esas presentaciones. Lo que vamos a hacer es, en un punto donde nosotros vemos que haya tránsito habitual de roedores, sabemos que si vamos a colocar un cebo ahí, de todas maneras lo van a consumir, en un punto de cebado, vamos a usar una caja cebadera, colocamos 2, 3 tipos de cebo, ¿correcto? Hacemos el monitoreo posterior y vemos cuál de esos 3 tipos fue el que el roedor prefirió. Ese va a ser el criterio más práctico para optar por uno u otro tipo de cebo, ¿correcto? Lo que al roedor le guste, eso le vamos a dar, en pocas palabras. Correcto, doctor, muchas gracias. Ujú. No sé si hubiese alguna otra consulta adicional por parte de los asistentes para poderlas mencionar. Ninguna. Ok. Doctor Vera, ha sido un gusto y un placer poder haber compartido con usted. Creo que la charla ha sido muy enriquecedora en todos los sentidos. Nos ha dado mayores alcances sobre el control de roedores. Ha sido de mucha utilidad para nosotros, que somos un grupo de profesionales que está tratando de capacitarse de manera continua en temas de avicultura. Le agradecemos mucho. Esperemos contar con su presencia nuevamente en otra oportunidad. Entonces, nos despedimos y agradecemos nuevamente su brillante exposición. Muchas gracias, Muchas doctor gracias. Alfredo. Doctor Pedro, muchas gracias por la oportunidad. Las preguntas que tengan, con todo gusto estoy poniendo mi correo electrónico y las veces que gusten, bueno, estaremos para apoyarlos. Listo, doctor, Correcto, muchísimas doctor. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. Ya les estaremos enviando el programa para la siguiente exposición. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.